Hoy tenemos unos temas muy interesantes, pero también tenemos invitados que nos han ayudado muchísimo a hablar de diferentes temas. Ellos son valientes, y de seguro son muy respetuosos y tendrán ahí una buena respuesta a preguntas que son difíciles, realmente son difíciles. Son para una mente abierta, para alguien que pueda no ser dogmático en lo que cree. Y por supuesto, esto simplemente es la invitación a conversar, como alguien dijo por allí, ¿no? La respuesta de cada uno es simplemente la invitación a conversar. Y esa Ujú. frase me encantó mucho, creo que Natanael tiene la entrevista en su canal a ese pastor. Así que damos la bienvenida a mi hermano Natanael y mi hermano Dani Pineda. ¿Cómo están? Excelente, Bastián, y saludos también para ti, Natanael. Y bueno, un placer estar en tu canal con tu audiencia, ¿verdad? Que damos gracias a Dios y saludamos a todos los hermanos y amigos que nos puedan ver. Hoy sí, alegres de compartir contigo en tu canal tan interesante, con temas tan buenos que tienes aquí, que de paso Dani me hace comentario, oye, ¿ya viste el video de Bastián? Yo, claro que ya lo vi, interesantísimo. Así que bueno, estamos contentos de estar contigo, con tu audiencia, para compartir este importante mensaje. Hoy nos hace falta Jaime y lo saludamos si está viendo Sí, lo el saludamos. mensaje, el video. Saludos, Jaime. Sí. Sí, y claro, la audiencia que tenemos en el canal es muy cariñosa. Ya están acostumbrados a algunos temas fuertes. Así que bueno, hoy hablen con tranquilidad, respondan hasta donde se sientan cómodos. Y bueno, vamos a comenzar. Dani, ¿te gustaría acompañarnos en oración? Claro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Te pido que nos rodees de tu presencia divina Amén. y que seas tú dirigiendo cada uno de nosotros. Señor, no tenemos todas las respuestas, pero tú sí. En el Amén. nombre de Jesús, amén. 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 Cuando uno comienza a leer Génesis en español, nota un número de patrones, tarde y mañana, una cierta cadencia de Dios vio que era bueno, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Se repiten un número de cosas. Dios hizo, Dios bendijo, y siempre es Dios quien está haciendo, realizando acciones. Dentro de eso que leemos en español, ya nos parece que hay patrones, que hay ritmo, que hay cierta melodía en el asunto. Pero cuando lo leemos en hebreo, hay una serie de cosas interesantes. Hay patrones de siete. Hay patrones de siete. Palabras que se repiten siete veces. Otras palabras que se repiten siete veces siete. Y está bien y perfectamente ordenado. Como Dios por un lado está creando el ecosistema de lo que creará en los siguientes días. Por ponerles un ejemplo. En el primer día ha creado todo lo que es el espacio exterior, la expansión, por decirlo así. Y en el cuarto día todo eso lo rellena con el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día ha separado las aguas de las aguas y tenemos el cielo y los mares. Entonces, en el quinto día, Él rellena los cielos con las aves y los mares con los peces. Así, cuando se descubre lo seco en el cuarto día, es rellenado con los animales terrestres creados el sexto día. O sea, hay un patrón, hay una armonía, parece algo hasta poético. Así que vamos a ver un poquitito sobre esto. Los primeros capítulos de Génesis son un poema, son una obra literaria un poco más artística, es un relato exacto de todo lo que pasó. Alguien estuvo allí y nos lo contó. ¿Ok? Así que vamos a responder un número de preguntitas acerca de este asunto. Bien. La primera pregunta, y voy a comenzar por Dani, es la siguiente. En el primer día de creación ya había luz, ¿correcto? Dios dijo, sea la luz o déjese ver la luz. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta que el Sol no fue creado sino hasta el cuarto día, y las estrellas y el resto de cosas. O sea, ¿de dónde venía esa luz? ¿De qué se trata esa luz si en el primer día no había nada de astros? Sí, es un tema
muy, muy controversial teológicamente y que las personas que le han querido, digamos, que dar otro énfasis, incluso sus opiniones o sus perspectivas de fe son anuladas dentro sobre todo de la estructura denominacional. Pero es necesario entender primeramente, tú lo comentabas en un principio, la narrativa es comunicativa y hay que entender que el Eterno, un creador de todo, inclusive del conocimiento, está tratando de presentarle a su creación, a todos los seres humanos, cómo él creó las cosas. Es como que yo, por ejemplo, le diga una especie de cuento a un niño, que le diga, mira, hay que dormir porque el sol se va a acostar a dormir. Entonces, en una narrativa yo estoy tratando de decirle al niño, mira, ya es de noche. Pero la verdad es que el sol no se acuesta. Hay todo un tema de ciencia, de rotación de la Tierra, que hace que ya no veamos el sol. Pero de esa manera yo le explico, por ejemplo, a mi hijo, que ya llega la noche. Entonces, básicamente, esto anula la parte científica de la palabra de Dios, por ejemplo, para nada, para nada. Más bien, inclusive contribuyen. Son dos cosas que van de la mano. La Torá es tan extensa, cuando hablo de la Torá, hablo de los primeros 5 libros de la Biblia. Considero que la Torá tiene caras de interpretación, tiene niveles de comunicación. Uno es ese nivel que leemos solamente en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vana y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Versículo 1 y 2 de Bereshit o Génesis. Pero allí pudiéramos decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, primero es lo espiritual. Para sustentar lo material tiene que existir lo espiritual. En el principio creó Dios los cielos, lo espiritual es primero, y luego la tierra, lo material. Entonces, ¿qué sustenta lo material? Lo espiritual. Y ahí podemos nosotros desplegarnos en el primer versículo y aprender muchísimo y entender que Dios primero creó todo en el espíritu y luego eso se consolidó en la materia. Yendo mucho más allá, cuando tú hablas y mencionas de la creación de la luz, primeramente el Eterno es luz, resplandece en su propia gloria. O sea, ¿qué quiere decir esto para que lo podamos entender? Él se autosustenta de luz, Él es la luz. Eso en un principio. Pero Él narra en el 1.5, como bien lo dice Bastián, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche y fue tarde y mañana del día 1. Pero lo podemos decir desde el punto de vista de la humanidad. Nosotros entendemos que un día se abre y se cierra gracias a una traslación y rotación. Y todavía no se han creado estos astros como el sol y la luna. Entonces no podemos calcular, es mi perspectiva de fe, estos comienzos de la creación como un día humano. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado el tiempo ni se ha creado toda una serie de eventos que hacen que para nosotros eso simbolice un día. Desde mi perspectiva de fe, yo creo que es un día para Dios. En la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y desde el punto de vista de científico, yo creo que esto pudiera ayudar mucho a los científicos porque está, por ejemplo, el tema del carbono 14. Se sabe que hay zonas, yo no soy científico, pero o sea, sobre todo piedras, elementos que tienen más edad de lo que hasta donde nosotros sabemos fue formada la Tierra. Y por otro lado está el tema de personas que son ateas y fíjate todo lo que lleva, primero, un estudio científico hasta donde el ser humano ha calculado, porque la ciencia también tiene sus límites, aunque en este tiempo se ha aumentado, también tiene límites, pero nosotros podemos decir que la creación es un evento, por ejemplo, desde mi punto de vista, un evento que se desarrolló, que se gestionó a través de la palabra de Dios y que no necesariamente tiene que haber sido en un día humano, sino puede haber sido en un día divino, un día de Dios, por ejemplo. Lo voy a dejar hasta allí para que ustedes puedan aportar, porque el tema es muy, muy, muy profundo. ¿Qué opinan ustedes? Ok, gracias Dani. No sé si los que están escuchando habían prestado atención a eso. El sol no fue creado sino hasta el cuarto día.
cómo se computarizan, cómo se miden el resto de días que había, ¿ok? El sol, la luna, etcétera. Por 24 horas, ¿cómo se sabe cuál era el tiempo allí en vigente? Y lo mismo de la luz. Así que me parece muy interesante la respuesta del Dani. Pasamos con mi hermano Natanael. La pregunta reiterada es, ¿cómo es posible que hubiera luz el primer día si el sol, la luna y las estrellas no fueron creados sino hasta el cuarto día? Y podría incluir esta idea que acaba de mencionar Dani, de Muy cómo se buena, sabía que era un día. muy buena, muy buena. Gracias, Dani, también por esa ilustración, esa buena respuesta. Siempre he respondido a esa pregunta diciendo lo que dice el salmista. Dios mandó y existió. Es decir, en la creación Dios nos muestra que su palabra tiene poder creativo, que cuando Él dice que algo pare o exista o deje de fluir o fluya, la naturaleza obedece. Pablo dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y esa frase me parece súper importante y muy profunda. Había oscuridad, sin embargo, el Señor dijo, sea la luz. Y la naturaleza no dijo, pero ¿cómo si no hay sol? ¿Cómo si no hay luna? ¿Cómo si no hay estrellas? No, si la palabra de Dios manda, la naturaleza obedece, porque su palabra tiene ese poder o esa capacidad de equipar a la naturaleza para que responda a su mandato. Lo mismo que cuando dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde. ¿De dónde si no hay semilla? Bueno, si la palabra de Dios dice que produzca, pues la tierra le obedece. Esa es más o menos la respuesta que siempre doy a esa pregunta. Ok. Entendiendo que las respuestas que van dando ahora van comprometiendo las respuestas de las siguientes preguntas, ¿no? Total, total, claro. Todo Ok. está hilado, todo está Vamos por conectado. Vale, muchas gracias, Concatenado, Natanael. todo el tema está concatenado, así es. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy estudiando ahora comunicación audiovisual, le comentaba al Dani, y dentro de las primeras unidades que vimos acerca de todo esto está la luz y el color. Y como bien saben, la mayoría de ustedes, la luz son ondas electromagnéticas compuestas de partículas que se llaman fotones de luz. La luz es muy curiosa, es muy interesante. Si uno va en la carretera y se pone en la carretera y viene un auto a, a 30 kilómetros por hora y uno comienza a correr a 15 kilómetros por hora, en el sentido contrario, lo cual es muy extraño, uno mira hacia atrás y el auto a qué velocidad va a venir, avanzando hacia uno. Va a venir a 15 kilómetros por hora. ¿Correcto? Sí. A pesar de que venía a 30, si uno corre a la mitad de la velocidad, viene a esa velocidad acercándose. Pero la luz no respeta esa matemática. La luz, si uno a la velocidad que vaya, cuando mira hacia atrás, va a venir a exactamente la misma velocidad. Eso es algo que nos deja... Una constante. Ajá, una constante. Ahora, Sí, no, y fíjate, Bastián, que la luz, ese evento de la luz viaja en un tiempo, o sea, que lo que nosotros vemos ahorita ya sucedió. Y es algo que también tenemos que entender. La luz viaja aproximadamente 8 minutos hasta donde nos la ven nuestros ojos. O sea, toma un tiempo. Por eso cuando vemos, por ejemplo, estrellas, pudiéramos ver el reflejo de una estrella que ya fue destruida. Se destruyó de alguna manera y nosotros todavía seguimos viendo el reflejo de esa estrella. O sea, es todo lo que aquí tocamos ciencia, aquí tocamos un conocimiento divino enorme. Por eso es que no podemos ser dogmáticos cuando nos enfrentamos a una realidad espiritual que sobrepasa nuestra capacidad de comprenderlo, ¿no? exactamente, o sea, y de alguna forma no está separada la ciencia de lo que es lo espiritual, como lo pueden ver, o sea, claro, nosotros, como decía Dani, nosotros no vemos el sol como es ahora, cuando está atardeciendo, sino lo vemos como era hace 8 minutos. Esa es la luz que nos está llegando. O sea, es muy curioso y a esto yo traigo una pregunta a colación. Eh, ¿Fue Dios quien puso el arco iris?
o producto de la lluvia, ahora, cada vez que hubiera lluvia, se iba a dejar ver el arco iris, pero de forma natural. Correcto, porque el arco iris son solamente los reflejos de la luz visible. La luz blanca es el conjunto de colores. Entonces, es curioso porque Dios dice, pondré mi arco para recordarles que no va a haber otro diluvio. Que estén tranquilos, que hay calma después de una lluvia. Pero ¿fue Dios quien decidió ponerlo o Dios ya había incorporado esa propiedad de la luz? Simplemente que era una forma de decirles, esta es una promesa, ¿ok? Pero No, y acuérdate, hasta donde tengo entendido, todavía no había llovido de esa manera, no había llovido. claro, Creo que había un sistema de riego un que vapor. llegaba de un vapor que nutría la tierra conocida. Recordemos que es el Edén. El Edén primeramente es un sistema de cultivo en el cual primero un medio ambiente espiritual era el Edén. Un medio ambiente espiritual sustentado por la gloria de Dios dentro de la tierra, donde estaba la presencia de Dios. Bueno, hay todo y no hay contaminación. ¿Qué pasaba? Ahí Adán tenía ciertos trabajos, no era que estaba sin hacer nada. Era un huerto que él tenía que ir ampliando, ir desarrollándose en el mundo, en el globo terráqueo, donde no había nada, donde había un espacio árido que tenía que trabajarse a través de ese sembrado, ¿no? Hasta a través de la expansión del territorio. Es mi perspectiva de fe. Con respecto al tema de la luz, fíjate que hay un rabino que comenta algo así. Dice, la luz superior colmaba toda la realidad. Y cuando él quiso crear los mundos, grabó en la luz superior que se contrajo y brotó la luz desde el alrededor. Con ese grabado se hizo un espacio para todos los mundos, una chispa, una llama de fuego, la fuerza de la luz, bueno, impregnó todo, ¿no? Son perspectivas de fe que son profundas, que tratar de tomar a las primeras de cambio de decisiones. Por eso es que yo creo que este programa, uno de tantos, lo que busca quizás es mostrar que hay mucho más que el cuadro que quizás nos han mostrado, que nos han dicho, mira, esto es así, esto sucedió de esta manera. Creo que hay mucho más científicamente, porque hablarle, por ejemplo, de estos temas a un científico y decirle, mira, no, es que yo creo de esta manera y esta manera es así, porque es así, pero oye, bueno, pero ya acá yo tengo unas evidencias científicas que dicen que el mundo tiene ciertos años, siglos, milenios de fundación por estos, el carbono 14 y una serie de elementos, y nosotros tendríamos que enfrentarnos a esas realidades porque son sus posturas científicas que no anulan la palabra de Dios. De hecho, pudieran sustentarla más que la teología que alguna persona tiene, por ejemplo. Claro, claro. Hay una... Yo cuando estudié hebreo en el seminario de teología, nuestra profesora que era moldava, eh, ella cerca de ahí de Ucrania, por allí. A ver, sí, creo que así se llama el lugar, pero era cerca de Ucrania. Y ella nos comentó, primero nos enseñó un poquito del idioma hebreo, ¿no? Ya sabíamos nosotros, entonces ella nos mostró cómo eso se aplicaba en un texto, en un pasaje. Entonces nos hace alusión a cuando dice que creó Dios las estrellas. Ella dice que eso nos mostraba cómo esa expresión es como, se me olvidaba, hizo Dios también las estrellas. O sea, no es que en ese día las creó, sino que ya estaban hechas y ahora lo está recordando. O sea, dentro de todo esto que estoy mencionando, el sol, la luna, recuerdo que también hizo las estrellas. ¿Y cuándo las hizo? Hay algo que se llama la teoría de la brecha, que es que creó Dios los cielos y la tierra y hay una brecha, hasta que empezara a ordenar el caos y el desorden. ¿Okay? Entonces hubo un tiempo que estuvo desordenada y vacía. Y a eso vamos a la siguiente pregunta. Y ahí fue donde las estrellas fueron creadas. Bueno, toda esa teoría que si un científico viene y te dice que la Tierra tiene millones de años, nuestra fe no tiene por qué estar en juego por eso. Tal cual. Menos si es demostrable. Entonces,
Yo quiero invitarles a que respondan con franqueza por 3 razones, porque las personas que están escuchando, en primer lugar, como decíamos al principio, esta es solamente la invitación a conversar. Otra razón es porque supongo que no deberíamos tener miedo como cristianos de que nuestra fe sea revisada, sea reexaminada, porque no debería estar en juego por algún evento nuestra fe. Nuestra fe está en Jesús. Y porque es importante que podamos también pensar por nosotros mismos. Así que, segunda pregunta. Comparto la segunda pregunta y esta viene un tanto más compleja que la primera. ¿Qué significado tiene la oscuridad ya presente antes de iniciar la creación? ¿A qué voy con esto? Porque si la luz no solamente tiene un aspecto físico, sino también espiritual, ¿de qué nos quiere decir la oscuridad? ¿Y qué quiere decir que ya estuviera presente? O sea, Dios toma la tierra, la crea y la deja oscura, desordenada y vacía. Es como un poco desordenado, ¿no? Un poco descuidado. Bueno, Natanael, cuéntanos qué perspectiva tienes sobre esto, qué cosas puedes ver allí. ¿Hay algún mensaje, hay alguna idea que puedas comentarnos? Sí, interesante lo que propones, lo que insinúas, me interesa y quiero escuchar tu respuesta. Bueno, me gusta ser como lo más sencillo. Génesis, les soy sincero, es para mí como Apocalipsis. Son 2 libros que no estudio mucho porque no me gusta ser dogmático y creo que hay que tener buen estudio para opinar sobre ellos. Mi primera respuesta sería que la oscuridad allí solamente habla de ausencia de luz, habla de, no habla de caos como producido por una criatura, sino un caos en donde hace alusión a la falta de orden que va a venir después. Pero también he escuchado otra teoría y es la teoría que se desprende de una frase de Jesús cuando él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces esa teoría afirma que el Señor creó los cielos y la tierra, y en esa frase está no solamente la tierra, sino varios planetas, y los dejó allí esperando venir en su perfecto plan a ordenar todo y a crear al hombre. Pero que en ese momento de la eternidad, cuando todavía no había tiempo, Satanás fue destituido del cielo, cayó en la tierra y él fue el que trajo la oscuridad y trajo el desorden. Y esa teoría afirma que tiene que ser así porque Dios no crea nada en desorden, y que si hay desorden y hay caos, tiene que ser porque alguien malo trajo ese desorden y ese caos. Y en ese sentido, la oscuridad de la que habla Génesis se estaría refiriendo a Satanás. Y toman a Juan para decir que las tinieblas, cuando alguien está en pecado, está en tinieblas. Por tanto, las tinieblas de las que habla Génesis también sería pecado, y está hablando indirectamente o implícitamente de Satanás trayendo desorden. Yo me quedo más con lo primero que dije, pero he escuchado las 2 interpretaciones. Eso sería mi aporte. Muy buena respuesta, muy informativa, me parece muy, muy buena. Dani, antes de Sí, bueno. quiero escuchar las opiniones de ambos. Bueno, fíjate que cambia las perspectivas cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios. Quien, por ejemplo, en Salmo 139, para él son lo mismo las tinieblas que la luz. Son lo mismo. Interesante. O sea, Dios ve las tinieblas y la luz de la misma forma. O sea, creo que la separación de la luz y las tinieblas no es tanto para él, sino para nosotros. Y por eso nos los está presentando de esa manera, ¿no? Es bastante profundo esta perspectiva. Cuando vemos, por ejemplo, que estoy leyendo Bereshit, Génesis, y vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, y a la tierra estaba vana, vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Para nosotros, por ejemplo, oscuridad y la faz del abismo es lo mismo, para Dios no lo es. La faz del abismo, ¿qué es oscuridad? La faz del abismo, oscuridad. Un espacio que nosotros no, desde nuestra perspectiva no podemos visualizar, sino lo que podemos decir es que esto es oscuro. Pero vemos algo bien particular, y el espíritu, el Ruach,
de Dios se cernía sobre la faz del abismo. Yo creo que en el espacio en el cual nosotros vemos oscuridad, yo creo que todos hemos visto oscuridad, Natanael y Bastián. Ujú. Ustedes saben dónde han visto ustedes oscuridad, y yo y todos los que nos ven. En el vientre. En el vientre hay oscuridad. En el vientre hay ese sentimiento de abismo, ¿no? Imagínense ese niño que está allí, ¿no? Pero hoy vemos algo, ¿no? El espíritu se cernía, o sea, estaba incubando una realidad que venía ya, que venía bajo la palabra de Dios. Como lo dice nuestro hermano Kenneth, Bastián y Nata, Kenneth dice que la palabra de Dios, o sea, que hay letras hebreas, que lo han visto los científicos, en el cosmos, pues en la realidad de lo que ellos pueden ver, ahí se ven letras hebreas. O sea, así será tan impresionante la palabra de Dios. Y por eso yo considero que el idioma hebreo es un idioma creacionista, porque Dios lo usó para por lo menos narrarnos la forma en la cual Él creó. La Torá tiene diferentes niveles de interpretación, es más profunda de lo que nosotros podemos visualizar. Y en el caso de qué significado tiene la oscuridad, ya estaba presente. Pudiéramos verlo también desde el punto de vista que dice Natanael, por ejemplo, sobre la oscuridad. Lo vemos ya en los tiempos de Jesús. Está el tema espiritual negativo. Son ángeles caídos, principados y potestades de las tinieblas. Ellos cohabitan en ese espacio oscuro, ¿verdad? Y ellos allí pues desarrollaron un ecosistema copia de lo que vieron en el cielo, porque no hay nada nuevo delante de los ojos de Dios. No hay nada nuevo. Ellos hicieron una copia de esto. Este sistema de gobierno que ellos vieron, bueno, ellos lo trasladaron, hicieron una especie de sistema de gobierno. Quizás desde esa óptica también lo podemos apreciar. Ver la oscuridad, mira, ya está en la oscuridad, yo tengo que separarlas. Quizás esa separación fue lo que está viendo Jesús cuando veía a Satanás caer del cielo a la tierra. Ahí se estaba separando. Bueno, estoy separando las tinieblas de la luz. Ahí puede ver la interpretación de Jesús como lo que está escribiendo el que escribió Bereshit, por ejemplo. Son las dos perspectivas, puede ser de un mismo evento. Digamos que es un tema tan profundo que ameritaría desglosarlo paso a paso para poderlo entender. Lo que sí les puedo decir es que desde la óptica del Padre, desde la óptica de Dios, para él la luz y las tinieblas son lo mismo. O sea, él no ve defectos en las tinieblas y tampoco ve defectos en la luz. ¿Qué pasa? Él entendió que tenía que separar ambas cosas. ¿Para quién? Para nosotros. Por eso es que dice, y lo dice en Bereshit, en Génesis 1:3, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. La luz se desarrolló, se gestó, y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Separó los niveles, separó este sistema de luz con el sistema de la oscuridad. Tras eso hay también un sistema espiritual, porque lo vemos en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero es lo espiritual y luego es lo material. Cada versículo de Bereshit tenemos que verlo desde el mismo principio. No podemos solamente ver elementos que se están creando. Tenemos que ver también un desarrollo espiritual, que es el trasfondo, que es lo que está detrás del telón, que también se está desarrollando. Y también Dios está haciendo, fíjate que llega a la tierra y ya hay oscuridad. Ya hay oscuridad. Y eso es interesante. Y vemos un evento que fue Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. Llega la luz y están, en ese momento están juntos ambos. Entonces dice, bueno, creo la luz y separo la luz de las tinieblas. Entonces ahí vemos dos principios. Primero, ¿quién es la luz? La luz es Cristo. ¿Y quién es las tinieblas? La representación de las tinieblas. Bueno, evidentemente Lucifer, un adversario que adversa la luz, pero evidentemente lo vemos desde el punto de vista científico. Yo tengo ahorita una luz aquí, yo hago esto, por ejemplo, vamos a apagar esta luz para que ustedes vean.
Yo apago esta luz, apago esta luz y me quedo. Ahí ganan las tinieblas cuando no hay luz. Pero cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Y es lo que nosotros tenemos que entender. La luz tiene un potencial para disipar toda oscuridad. La luz está por encima, así como creó Dios primero los cielos y la tierra. Entonces creo que ahí Dios también está jerarquizando los niveles de poder, dando a entender que la luz es superior, evidentemente, a las tinieblas. Lo puede decir un científico también, como lo podemos decir nosotros desde el punto de vista del plano espiritual, por ejemplo. Ok, bueno, me parece súper interesante ambas respuestas. Creo que los dos pudieron coincidir en la idea para donde podría dirigirse esta pregunta, ¿no? Que puede dar para mucho. Yo, insistiendo también con el aspecto de la luz como ondas electromagnéticas, el ultravioleta y está también el infrarrojo, que está en el arco iris, pero no lo podemos ver. Esos son los siguientes, pero después hay un espectro mucho más grande que nosotros no detectamos. Bien, con esa idea en mente, yo quiero comentarles algo. El negro no es un color. Eso me llamó mucho la atención a mí. El negro no es un color en sí. El color está hecho por la luz y el negro no es un color. Ahora, me lleva a otra pregunta. Resulta que Dios creó con la palabra, ¿cierto? Y las palabras son vibraciones también. Son vibraciones. La luz es vibración. El sonido es vibración. Si uno pone en un vaso agua a congelar y comienza a hablar palabras bonitas, palabras con un buen espíritu, con un buen ánimo, se van a formar copos de nieve simétricos y hermosos. Si uno pone música armoniosa, se van a formar copos de nieve al congelarse simétricos y hermosos. Si uno pone una música estridente, fuerte, o habla palabras con odio, habla palabras con... Esto está comprobadísimo. Han hecho el experimento del agua. Tiene un nombre y todo. Es toda una ciencia. Se van a formar copos amorfos. Se van a formar cristales poco armoniosos. Digamos en caos y en desorden. Mi pregunta es... ¿Qué está sucediendo ahí arriba? Cuando cae nieve y caen copos simétricos y hermosos. Hermoso. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que suena? Y es cierto, es precioso, pero ahora voy más allá. El mismo que hace que caigan esos copos, no sabemos qué es lo que suena, qué música, qué palabras bellas se escuchan ahí que caen así, es el que ha creado este gran universo y extraño universo. Y el 90% de este universo está compuesto de materia oscura. Y él sigue adelante, el universo está en expansión y lidia con su oscuridad. Me parece que es una pregunta difícil de ignorar porque la oscuridad es el elefante en la habitación. O sea, está lleno allí afuera de oscuridad. En la noche podemos verlo como algo hermoso. Allá es caos, desorden, chocan, hay colisión, hay golpes, hay todo eso, pero nosotros desde aquí vemos las estrellas y vemos una obra de arte. Entonces, ¿es que estamos viendo tal vez la oscuridad desde una perspectiva distinta a la que realmente Dios quiso darle? ¿Será posible que ese caos en realidad pueda ser algo bello? ¿Algo hermoso? Interesante, muy interesante. Y que podemos Totalmente de extrapolar a acuerdo. muchas cosas. Al sufrimiento en este mundo, al dolor. Que son las preguntas más serias. Yo escuché que esto se llamaba teodicea, este asunto del sufrimiento aquí. Pero, ¿a qué voy? ¿Y si Dios de alguna forma quiere comunicarnos algo con esto? Porque está allí, la oscuridad estaba. Y sigue estando.
afuera. El caos. Así que eso quería comentar. Bueno, quería aportar algo de la oscuridad rapidísimo. Mira que Dios hablándole a Salomón le dice, yo habito en la oscuridad. Y es impresionante, porque Dios no mira la oscuridad como algo negativo, como decía Dani al principio de su respuesta, en Salmos. Muy interesante eso. Y también que Jesús tomó nuestra carne y nuestra carne humana puede también simbólicamente señalar a la oscuridad, pero desde la oscuridad Jesús le mostró al universo la luz más grande, la revelación más grande del amor de Dios. Así que la oscuridad no es mala en sí. ¿Cuántos de nosotros les gusta dormir en la noche con luz? Por lo menos a mí no. A mí me gusta dormir en la oscuridad para poder descansar. Pero la gente mala utiliza la noche para hacer cosas malas. Eso no hace que la noche sea mala. Nata, y fíjate que te atajo eso que acabas de comentar. En la oscuridad, en la noche, es que nosotros cuando estamos en el periodo de desarrollo, cuando éramos niños adolescentes, es que nos desarrollamos. O sea, necesitamos ese espacio para desarrollar, para crecer, ¿no? Interesante porque se concatena con lo que respondió Bastián. La oscuridad Dios la usa para crecimiento. ¡Qué bendición! Llegó Jaime. Leónidas. Bienvenido, Jaime. Saludos. Gracias por estar con Saludos para todos. Qué bueno. Sigan, por favor, sigan la charla. Ok, voy a para que Jaime pueda ir entrando en calor, voy a preguntarle al Dani y a Nata, y luego Jaime responde también la tercera pregunta. Ok. Me pareció muy interesante la charla que tuvimos recién sobre la oscuridad. Me parece que vamos a poder... Hemos visto una pequeña luz acerca de la oscuridad. ¿Ok? Hemos visto un poquitito acerca. Buen juego de palabras. Ajá. Tenemos ahora... Antes quiero hacer un inciso. ¿La Torá qué significa, Dani? Instrucciones. Ok, entonces la Torá es un conjunto de parashás, un conjunto de instrucciones, y en cierto momento Moisés, esto creo que ya lo he comentado, Moisés ve la zarza y Jehová dice, o Yahvé dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él lo dice. Sin embargo, Jesús, cuando habla acerca de este evento, dice, no lo enseñó Moisés en el evento de la zarza cuando le llama a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús afirma que es Moisés el que le llama así a Dios y no Dios a sí mismo. Pero, o sea, en el relato vemos que es Dios quien se llama a sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que lo que es ese evento es una enseñanza. Moisés lo enseñó cuando le llama hacia Dios. O sea, Moisés al relatar eso está buscando enseñar algo. El mismo Jesús lo entendía así, sabía que eran conjuntos de enseñanza. Por lo que Génesis, si es parte de la Torá, también está lleno de instrucciones, de enseñanzas, de mensajes. No es solo un relato, porque sí. Está lleno de todo aquello. Bien, así que, tercera pregunta. Génesis 2:4 dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La pregunta es, ¿contradice esto un relato de 6 días en Génesis 1 o es una forma de decir? Sí, muchas personas comentan que Génesis 2 es como que un contraste con Génesis 1. Lo he oído hablar de varios eruditos y doctores que estudian la Torá. Y sobre todo hablando de la Torá, siempre cuando yo menciono la Torá, menciono generalmente a eruditos judíos, quienes han estudiado más a profundidad este tema en particular. Yo no creo que Dios se contradiga en ningún sentido. Creo que el que escribió la Biblia, de alguna otra manera, pudiéramos entender también, entender también que entre una parashá y otra parashá pudieran haber varios años, pudieran haber 50 años, 20 años, 10 años. No necesariamente es una construcción de saberes
con una constante. Entonces, eso hace que la perspectiva de cada parashá, de cada capítulo, pueda ser diferente, pero no hay un sentido de anular entre una y la otra. Esa es mi perspectiva. Ok, interesante, muy interesante. Natanael. Que Jaime entre de una. Yo ya Bueno, hablamos vale, mucho. Jaime. No, me cogen muy frío todavía, la verdad. No quiero, no quiero interrumpir como la secuencia y más bien quiero como actualizarme para poder Vale, opinar, porque quiero opinar, pero déjenme un poquito más de tiempo para ver cómo está la vale. cosa. Natanael. Pareciera que Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos de dos fuentes diferentes, pareciera. Porque en Génesis 1 se dice que Dios crea a la pareja inmediatamente. En Génesis 2 dice que Dios creó a Adán y como que Adán estuvo un tiempo solo y le hacía falta esa costilla, esa compañera. Pero en Génesis 1 no, dice de una vez que fueron creados, hombre, varón y hembra los creó e incluso habla que los bendijo y les mandó a multiplicarse inmediatamente. O sea, parecieran dos relatos de dos fuentes diferentes. Por eso podría no ser una contradicción, pero sí más información desde otro punto de vista que le está agregando o enriqueciendo la información. Ese sería mi aporte. Ok, hay de hecho, tenemos investigaciones ya realizadas de que la Torá puede tener por lo menos cuatro fuentes diferentes. Imagínate. Cuatro fuentes diferentes, de autores diferentes, en años diferentes, en épocas y contextos diferentes. Em, Así que, nada, también entender un asunto, que la Torá fue siendo actualizada. Por También. ejemplo, Abraham, Ur de los Caldeos. Dani, tienes el micrófono silenciado. En, en Ur de los Caldeos no existía en la época de Abraham. Sin embargo, se llama que él fue invitado a salir de Ur de los Caldeos. Ah, ahí no sé si Dani quiere hablar, porque tiene el micrófono. No, Ah, tranquilo, tranquilo. vale, Te vale, vale, escucho. no hay problema, no hay problema. Fue invitado a salir de Ur de los Caldeos. Otro ejemplo es la reiteración de de la ley que se da en Deuteronomio, la repetición de la ley, que es en Deuteronomio 5, cuando se menciona la razón por la cual guardar el Shabbat, que no es porque Dios creó los cielos y la tierra, sino porque guardarás, le dice, no acuérdate, sino guardarás el séptimo día, porque te saqué de la tierra de Egipto. Más abajo, en los otros mandamientos dice, no codiciarás, la misma lista, pero incluye la hacienda o la tierra de tu prójimo. ¿Por qué? Porque en Éxodo no tenían tierra, no tenían hacienda. Así que no podían codiciar la hacienda de su prójimo. Así que es una actualización, o sea, hay actualizaciones y no podemos decir que no es así. Entonces, ¿cuál fue la ley escrita por el dedo de Dios? ¿La de Deuteronomio o la de Éxodo? Si se supone que está transcrita palabra por palabra. O la que rompió Moisés y en realidad no tenemos. Que después se menciona que hay otra que escribió Moisés. Así que, bien, son preguntas, son cosas que podemos tener en cuenta. Yo particularmente creo que hay dos relatos diferentes, no necesariamente contradictorios, como lo son los evangelios, por ejemplo. Mateo tiene una genealogía de Jesús diferente a la de Lucas. Pero no se trata de ser exacto. O sea, Mateo tiene un calendario, tiene una agenda, que es compartir con sus hermanos hebreos que Jesús es el Mesías. Entonces hace una genealogía de números de 14 en 14. ¿De dónde viene ese 14? Bueno, el equivalente numérico del rey David, el nombre del rey David, era el número 14 en hebreo. Así que cuando a un judío le hablabas del 14, entendía que se estabas hablando de o el Mesías, o el rey David, o el hijo de David, Salomón. Así que si Mateo comienza su genealogía con grupos de 14, tiene un mensaje que comunicar. No está buscando ser exacto, sino está buscando dar un mensaje. ¿Ok? Un mensaje. Lucas, otro mensaje.
a otro público. Entonces, son dos relatos diferentes, desde mi punto de vista pueden congeniar porque realmente la Torá es una instrucción, está dando otro mensaje, otra riqueza, no podemos descartar uno y quedarnos con otro porque lo importante es el mensaje. A nosotros no nos cambia nada el cómo haya sido, pero sí vamos a aprender de lo que quiere comunicarnos. Ok, Jaime. Un poco tarde, yo creo, de acuerdo a lo que he podido evidenciar, relacionado directamente con los Génesis, no sé ustedes qué hayan dicho, y como escuchaba a Nata y parte de lo que decía Dani, hay evidencias que nos llevan exclusivamente a tratar de comprobar esto desde la ciencia ya descrita, desde la historia, la paleontología, la paleografía, muchas ciencias que nos indican, nos pueden dar luces de quién eran los que quienes escribieron parte de la Torá o parte de los relatos del Génesis. Lo que pasa es que hablamos del Génesis o hablamos de la Torá y es un tema bastante amplio. Y a veces nosotros nos vamos más a los detalles y nos olvidamos y le quitamos la preponderancia a ese Dios creador, que se quiere manifestar en el Génesis. No es tanto los detalles. Por ejemplo, yo a veces le hablo a algunos sobre el tema de la creación del día de reposo, las características del día de reposo, tratando pues de irme a una parte específica del Génesis, y cómo en oportunidades la gente termina dándole más importancia al receso que hace ese Dios creador del Génesis, y termina transfiriéndole la importancia al día en el que él creó. Yo le decía hace poco a alguien, ¿por qué le trasladamos tanta responsabilidad a un espacio de tiempo en el que un Dios que no necesita descansar toma ese espacio de tiempo, y en vez de darle la relevancia a ese espacio de tiempo, se la damos a lo que realmente hizo Dios en los 6 días? Pero finalmente, yo puedo identificar, y lo digo sin temor, que la creación especialmente y otras cosas que aparecen en el Génesis son claramente una mitificación de historias que quieren resaltar a ese Dios poderoso, pero que lo llenan de mitificaciones aprendidas en Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia, y eso es probado por la similitud de historias que ya existían. Nosotros a veces pensamos que solo existía lo que dice el Génesis al principio, pero antes de que se escribiera el Génesis habían literaturas mucho más ricas y avanzadas que existían. Pero nos suele ser difícil explicar esto y pensar que no te ubiquen como un creacionista. No, nosotros debemos darle la relevancia que implica realmente al Dios creador del Génesis, y no esos detalles que son realmente en oportunidades resaltados por mitificaciones aprendidas en otras sociedades mucho más avanzadas que los judíos, que escribieron, que posiblemente lo escribieron siendo esclavos en Egipto o en Babilonia. Entonces, desde mi perspectiva es resaltar eso y que la gente poderlo decir sin temor, que hay una representación mucho mayor, mucho más grande de un Dios creador, que de los detalles que se valen los copistas o los escritores, que son varios, para efecto de mostrar esa grandeza de ese Dios magnífico que es el que nos muestra Génesis. Ok, me parece muy, muy bueno resaltar eso. Hasta cierto punto puedo ver que lo que importa es el Dios que tienen los hebreos en ese punto, y lo que quieren resaltar también. Leía un libro muy interesante y mencionaba que bueno, esto también les invito a responder luego si es que a alguien le parece oportuno a emitir un comentario. ¿Por qué el séptimo día no tiene tarde y mañana? Es una pregunta que quiero compartir con ustedes. Y respondiendo a eso un poquito, Deuteronomio fue de alguna forma actualizado porque el libro explicaba con evidencia que muchos de los rabinos
Luego, cuando editaron la Torá, porque la editaron y todo, esto es real, en el exilio babilónico para volver a sus raíces, se dieron cuenta de ese detalle. El séptimo día no tiene tarde y mañana. Por lo que no podemos dejar, necesitamos corregir esto que dice en Éxodo. Acuérdate del séptimo día porque creó los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Porque no tiene tarde y mañana. Entonces en Deuteronomio le dan otro énfasis para corregir esto, que es porque fuiste esclavo en Egipto y ahora te liberé. O sea, ese es el énfasis que le dan. Y el libro parte diciendo que con lo que comienza la historia hebrea no es con Génesis ni la creación de Adán y Eva. La historia hebrea y la Torá comienza con Éxodo. O sea que el primer libro, en orden cronológico, de cómo se supieron las cosas fue Éxodo. Porque ahí comienza, ¿no? Moisés no estaba antes del Éxodo. ¿Quién le contó a Moisés esto? ¿Jetro? ¿Su suegro? ¿Quién? Pero comienza con ese grito. Somos esclavos, necesitamos ser liberados. Y comienza con el Dios que libera a los esclavos de Egipto. Ahora están en Babilonia y se supone que el concepto de los dioses babilonios es que fuimos creados porque un dios estaba enojado con otro, lo partió por la mitad y con esas mitades hizo los cielos y la tierra. Esa era la idea. O sea, han perdido su identidad, ustedes están aquí por la violencia, no están aquí por el amor, ustedes están exiliados, no piensen en un futuro, en una esperanza. Entonces los hebreos comienzan a recordar el Éxodo. Y necesitan aferrarse a su identidad y recuerdan y quieren citar el Génesis. Entonces nace todos estos relatos como el propósito de un nuevo Éxodo. Por lo que el Éxodo tiene preponderancia por encima en este sentido, en el espíritu, en lo que quiere transmitir, influye en el Génesis. Así que compartir eso, creo que el séptimo día no tiene tarde y mañana, desde mi punto de vista, porque es un día que se extiende. Dios no volvió a crear, ni el domingo, ni el lunes de ese día no volvió a crear, y se menciona la palabra trabajo cuando Adán y Eva pecaron. Así que, nuevamente, creo que se trata de un asunto espiritual. Así que no sé si quieren responder esa pregunta. ¿Por qué el séptimo día no tiene tarde y mañana? O sea que tu tesis es que el séptimo día continuó. Dios siguió en el séptimo día. Permanentemente. Como Pablo lo expresa, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo se extiende, se extiende. Si hoy oyeres su voz, entras en su reposo, pero ese reposo no termina. Es continuo. El creer en Jesús es una vez para siempre. Todo lo que hace Dios lo hace eterno. ¿Okay? Y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Nos perdonó nuestros pecados una vez para siempre y se sentó. ¿Okay? Creó todo y cesó de crear y ahora está creado. Todo sigue multiplicándose, todo sigue expandiéndose, los hombres siguen fructificándose. O sea, le dio la capacidad al hombre de procrear más, a las plantas de multiplicarse. Y así. Interesante que Dios no descansó porque estuviera cansado, sino que cesó para hacer otra obra diferente. Porque, la palabra es Shabbat, claro. Porque son 7 días en realidad, no son 6. El séptimo día se crea el descanso que va a ser, como tú lo dices, continuo. Y en ese descanso el Señor cesó de haber hecho las obras inéditas de la creación, pero sigue haciendo una obra también. Por eso Jesús dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, hablando incluso del sábado. Qué interesante. La nueva creación en nosotros, o sea, es un trabajo continuo. El nuevo Adán es Jesús. O sea, es un paralelo hermoso. Y que creo que va más en lo espiritual que en lo físico solamente. Sí, yo también creo que Dios puso eternidad en el séptimo día, que no hubo una culminación, como bien lo comentaste en la pregunta, Bastián, porque el séptimo día no tiene tarde y mañana, porque es eterno, es una realidad espiritual eterna que busca que nosotros, o sea, la construcción en nosotros de adorar a Dios. Yo creo que el séptimo día es uno de los días más espirituales para nosotros, ¿no? Que nos beneficia muchísimo ese día en cuanto a la obra de Dios,
porque como bien lo dijo Natanael y tú, Dios no deja de trabajar. Yo creo que esa construcción del séptimo día es el desarrollo espiritual de cada uno de sus hijos. Ok, bien. Voy a seguir con Jaime. Vamos a la siguiente pregunta. Me parece que está muy interesante. Ahí, si los que están viendo, por favor, vayan poniendo sus comentarios, que luego los cuatro irán también a leerlo en el video y podrán responder sus preguntas. Si quieren, pueden hacer preguntas dirigidas también, Natanael, a Dani, a Jaime, y ahí podrán ellos responder. La pregunta número 4 dice lo siguiente. Jesús dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? ¿Y tendrá alguna relación con el árbol de la vida? Jaime. Uy, Bastián, hermano, pero es que... Ustedes, ¿qué cosas? No, yo los escucho, y yo aquí entre realmente Bastián, que ha mostrado una capacidad de estudio teológico fuerte. Yo realmente no soy tan avesado en teología, y creo que esa es una pregunta bastante teológica. De hecho, te pediría que la desmenuces un poquito más, porque puedo entenderla por partes. Para el público que nos escucha, sí querría decirles que mis conceptos son conceptos muy naturales, conceptos, como decíamos con Natanael, orgánicos, que en oportunidades no se basan digamos, en tanta evidencia teológica, porque no es mi perfil. Entonces, quisiera, Bastián, recapitúlame la pregunta y ayúdame un poco, okay, para inclusive contextualizarla, porque es muy teológica para mi caso. Creo que mi mente no alcanza. Sí, déjeme último para yo poder llevarlo a... Sí, listo. Vamos a ver qué tiene que decir Natanael, Dani y... Porque si Jaime nos preguntara algo de datos, de lo que él maneja, nosotros diríamos, Dani, perdón, Jaime, contesta primero. Sí. Okay. Así es. Mira que esto del cristianismo ha sido incluso desdibujado en muchas series, y se presenta el cristianismo como algo relacionado con vampiros o con caníbales, por lo que Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Es una palabra muy fuerte, y por eso hay que decirlo siempre. Hay gente que dice, no, la Biblia hay que tomarla literal, lo que ahí dice, así es. No, señores, la Biblia hay que interpretarla, porque si no, seríamos caníbales los cristianos. Comer carne literal y tomar sangre literal, eso no es, tiene que tener un significado. Y ese significado Jesús mismo lo explicó. Los discípulos tenían hambre, fueron a comprar comida y le trajeron a su maestro. Y le dijeron, maestro, estás hablando con una mujer, pero mira, aquí hay comida. Y él les dijo, tengo una comida mayor que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces ahí uno se da cuenta que comer la carne de Jesús y beber su sangre es participar de su divinidad, participar de su santidad, participar de su pacto, ese pacto que nos ha sido entregado de manera gratuita. Cristo cumplió el pacto, y por eso nosotros somos salvos en esa obediencia, en esa santidad y en ese amor y esa misericordia eterna. Eso es comer y beber su sangre, participar de su pacto, porque él lo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y es una frase maravillosa, participar de su salvación a través de comer la palabra. Y creo que sí, tiene mucho que ver con el árbol de la vida. Es más, en Apocalipsis se dice que las naciones van a comer de las hojas del árbol para ser sanadas. Y esas hojas del árbol obviamente no estarían allí si no fuera por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. De hecho, Nata, hay una cultura judía sobre el árbol de la vida, y todavía ellos lo traen actualmente en su perspectiva espiritual. Uh-huh. Y para nosotros los cristianos lo vemos desde el punto de vista de Jesús.
yo también pienso que Jesús es una representación del árbol de la vida, ¿no? Que es el árbol que permite que podamos alimentarnos y darnos eternidad. Fíjate también, no solamente hablando de ese punto, ¿no? Sobre estos dos árboles que muchos han catalogado al otro árbol como un árbol que alberza la vida, que es lo que llaman el árbol del bien y del mal. En hebreo, en lugar de describir una moralidad en este árbol del bien y el mal, el sentido está más cercano al árbol del conocimiento, del orden y del desorden. En la creación, las escrituras dicen, Dios vio que la luz era buena. Dios separó la luz de la oscuridad. La luz no puede ser moralmente buena o mala. Es buena como contraparte de la oscuridad. Se basa en su función organizacional. Dios también hace brotar árboles que son buenos para comer. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del árbol del conocimiento, ese árbol que comió Eva y Adán, y yo creo que el detalle no fue tanto que Dios haya dejado un árbol y colocar una restricción. Creo que la restricción era por ahora. O sea, no están maduros para consumir este árbol en este tiempo. Pero yo no creo que Dios haya creado un árbol y decir, mira, de este árbol no pueden comer nunca. No van a poder comer. Entonces, bueno, pero si el árbol es para comer, ¿no? El árbol produce un fruto, es para comerse. Yo creo que no había la madurez en ellos para comerlo, porque apenas habían sido creados, ¿no? Entonces, no había la madurez como, por ejemplo, que tú a un niño de 2 meses le des, o aquí una sopa que se llama mondongo, no sé si allá es lo mismo, que es panza de ganado. Imagínate darle un tetero de mondongo a un niño de 2 meses. Evidentemente no lo va a soportar. Pasa lo mismo con el árbol del conocimiento. Creo que la restricción era no comerlos en este momento. Y en cambio el árbol de la vida, que fue restringido en ese momento por causa de que ellos comieron el árbol del conocimiento, fue restringido el árbol de la vida, y creo que Jesús se representa a sí mismo como ese fruto de vida que nos bendice, porque ya nosotros, el hombre consumió el árbol de conocimiento, hubo esa restricción, y creo que Jesús es la revelación para nosotros poder verdaderamente retornar a ese conocimiento de vida, alimentarnos de la vida misma. Ok, muy bien, muy bien. O sea, Jesús como el árbol de la vida. Quisiera compartir, Natanael mencionó un texto muy interesante. Jesús dice, la comida que tengo que comer y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Correcto? En Juan 6, 35 al 40 dice cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve, o la palabra también puede ser, conoce al Hijo, tenga vida eterna. Como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Así que, 2 cositas, creer y conocerle. O sea, el árbol de la vida también está asociado a un conocimiento, en este caso de una persona, no de un árbol, sino de Jesús. La verdadera vida representada allí es conocer y creer en Jesús, que es comer del árbol y tener vida. Así que cuando vemos a diferentes personas que se agolpaban, ¿no?, para ser sanadas, no las vemos yendo bajo un árbol. La vemos yendo bajo Jesús. Y Jesús les tocaba. Y Jesús los bendecía a los niños. Y bajo sus ramas, bajo su amparo hallaban descanso. O sea, Jesús es el deseado de todas las naciones, al que acuden para ser sanadas. Así que de alguna forma, desde alguna perspectiva, el árbol de la vida podría, más que un árbol, estar haciendo alusión a Jesús. Porque todo lo que hemos visto es de alguna forma espiritual. No sé si se han dado cuenta.
Sí. Es de alguna forma espiritual. Hay unos rabinos que me encanta mucho la literatura rabínica y Dani me ha hecho... Yo ya tenía un poco de miedo ahí con acercarme demasiado, pero ya Dani con las entrevistas que ha hecho, con lo que ha compartido, Natanael dándole énfasis también a Kenneth, pues me ha hecho acercarme más todavía con menos temor a la literatura rabínica. Y entre eso he descubierto algunas joyas muy interesantes. Decían que el Edén era un modismo para los hebreos de hablar acerca de el ideal de vida que Dios había creado para el hombre. El oriente del Edén es como no dar en el blanco, es como torcerse del ideal de vida que Dios creó para el hombre. Ahora, esto es lo tremendo, que al oriente del Edén, la traducción hebrea literalmente es así, esa la hago en mi libro Dios perdonó al mundo. Hago la traducción palabra por palabra y lo analizo. Es que vinieron a morar, no es que Dios los puso, sino que vinieron a morar querubines al oriente del Edén y una espada, no que Dios la puso, sino que y una espada encantada. Es la misma palabra de los hechiceros que encantaban la serpiente, solo aparece 2 veces. O sea, una espada encantada que causaba temor para que no se acercaran al árbol de la vida. Querubines, ¿pero dónde? Al oriente del Edén. ¿Dónde se fue Caín cuando se alejó del propósito que Dios tenía para él? Habitó al oriente del Edén. O sea, eso del oriente del Edén, más que una dirección en específico, es un mensaje diciendo que se desviaron de la ideal que Dios tenía para ellos. Y en ese camino, en esa intersección para volver, era difícil volver, ya que había una espada que los atemorizaba y cubría, ahora protegía el árbol de la vida, lo custodiaba. Qué curioso que en Isaías se le llame el querubín cubridor o el querubín protector. Y aquí va la siguiente pregunta, pero antes quiero escuchar lo que Jaime tiene que decir sobre este asunto. ¿Cómo vamos? Bueno, probablemente ya los escuché y me dateé. ¿Sí? Okay. Probablemente mi apreciación sea muy diferente a la de ustedes. Excelente. Yo no hablo tanto como teólogo, hablo más como un analista. Y yo creo que las palabras de Jesús, aunque como gran maestro y rabí, hablaba mediante figuras, pero esa expresión es tan literal que para mí no tiene ninguna conexión con el Génesis. El Génesis el Génesis o la creación del Génesis son figuras importantes a las cuales yo no les doy tanta relevancia. Y Jesús ojo, lo estoy diciendo desde mi perspectiva, no es teología, es mi concepto. Adelante, por favor. Entonces Jesús le está diciendo, yo estoy aquí, yo soy, mi palabra, mis acciones son las que valen, no más figuras, soy yo soy la palabra viva, yo soy el que les voy a dar todo. Entonces, desde esa perspectiva, yo no veo conexión con el árbol porque partimos de una cantidad de simbolismos que hay en el Génesis, porque realmente la creación del Génesis particularmente y otras cosas que son demasiado simbólicas, paisajes recreados, historias recreadas y argumentadas y también nutridas a través de la fe de los que escriben. Pero Jesús no es mito, Jesús no es una figura, Jesús es real. Y yo les dice, yo estoy aquí, no es necesario, aunque en oportunidades y a través de sus parábolas Jesús hablaba de esa manera, pero todos lo estaban representando a él. Claro, no quiere decir con eso que la apreciación de ustedes sea menos importante, es supremamente interesante, pero para mí es mucho más real, mucho más que símbolo conectado a ese árbol, porque él es, sin necesidad de que digan que es un árbol, él es el Hijo de Dios y su palabra es vida, su palabra es la comida que realmente necesitamos. Esa es mi apreciación, chicos. Perfecto. Gracias, Jaime, por esa respuesta que me parece muy práctica, muy real. Con respecto a lo que tú dijiste, Jaime, hay un tema que todavía no he dado en el canal, varios están esperando, eso pronto lo daremos con Ceci, en el 2.0,
que es la segunda venida. Pero nos hemos acostumbrado tanto y estamos esperando ver cosas tan fuera de nuestra realidad que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, no nos vamos a darnos cuenta de que siempre estuvo aquí. Ese es el punto. Cuando venga un ser humano a vivir con nosotros, nos vamos a dar cuenta que el asunto era que estábamos rodeados de seres humanos. Que el punto era ese, que lo teníamos ahí y no lo ayudamos. Lo teníamos ahí y no lo vestimos y no lo visitamos. Y nosotros esperando irnos a vivir a otro lado. Y va a venir y va a ser una tremenda sorpresa para muchos cuando debería una ser realidad. normal y cotidiano. Porque Es una es realidad. real. Disculpa, te hago aquí aprovechando que tú lo dices, y yo no sé yo me desenvuelvo mucho sin perder la objetividad entre la realidad que vivo en mi contexto, en mi espacio, la realidad que vive la nación, la realidad que se vive a nivel internacional, la realidad que vive la fe, la iglesia, y miro a veces mucho yo me documento mucho lo que veo en fuentes interesantes de probada información, de veracidad, y trato de hacer digamos, ser muy equilibrado en una cosa y la otra. Pero estos días a través de las redes, pues que tampoco pues son, digamos, una fuente muy importante para poder definir cosas, pero sí noto que hay en algunos oradores o predicadores yo no sé si es por un tema de redes, y ya veo una gente colocando fechas, porque estamos hablando, tú hablabas de la segunda venida, y me parece importante decirlo. Yo no sé si eso está sucediendo únicamente a través de redes, y no son canales tal vez muy vistos, o si eso realmente está sucediendo en algún espacio físico de alguna parte, que como nunca, al menos en las redes, conservando las proporciones, veo a gente hablando mucho de este tema. Ahorita con el tema de la COP27, que se van a declarar los nuevos mandamientos del ambiente, y yo no sé si eso realmente solamente está remitido a las redes o hay algunos espacios donde eso está ganando, digamos, como gente para estos temas. Mientras hay gente convencida y deseosa de que le cuenten en el oído cuentos, hay una realidad de la que nosotros estamos hablando, esa realidad de Jesús como la carne, como la verdad, pero hay gente todavía empecinada y ganan adeptos, al menos en las redes. Yo no sé si eso sea una apreciación solo de redes, y si tal vez en la parte física acá no está sucediendo, pero es eso. Y quienes nos puedan escuchar, yo lo decía esta mañana a alguien, hombre, dejemos de estar escuchando a gente que anda hablando de fechas, dejemos de estar hablando de gente que dice, ya, eso es inminente, yo no he puesto fecha, oye, yo no he puesto fecha, pero es inminente. O sea, yo no sé, yo a veces cuando miro esas cosas me da como un desespero de por qué hay gente así, cuando la realidad de Cristo es tan elemental, tan sencilla, tan diáfana, tan pura, y prefiere mucha gente abandonar, digamos, esa realidad para irse detrás de irrealidades y de líderes que son unos vendedores de humo realmente, como yo lo he dicho. Ahí cierro mi paréntesis, porque tú lo dijiste, yo no lo pensaba decir, pero hablaste de la segunda venida y lo recordé, que hoy precisamente hablaba sobre eso. Sí, es que, ¿qué más literal que lo que dijo Jesús? Mi carne y sangre. Está diciendo que Él está hecho de carne y sangre. O sea, ¿qué más aterrizado nos puede dejar? A decirnos que realmente hay un concepto espiritual real. O sea, tu hermano de carne y hueso es muy espiritual. Más espiritual que el árbol, que esperas ir a comer literal de la fruta. Entonces me parece muy bueno, muy buen aporte. Ok, para ir avanzando. De pronto, para conectar, y ya creo que deberíamos hacer la última pregunta porque me llegó la familia y ya me tengo que ir. Pero hay una conexión interesante entre el árbol de la vida y Jesús, porque dice Génesis que si comían del árbol, vivirían para siempre.
Y Jesús dice, el que come mi sangre come mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre. Esa es la conexión. Y mira que el Salmo 1 también lo conecta. Dice que el hombre justo, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Jesús es ese árbol, porque ¿quién más justo que él? ¿Quién más bienaventurado que él? Y él también lo conecta cuando dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, refiriéndose a un árbol que produce fruto. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis, como llamando que hay hombres que son árboles buenos y producen frutos buenos, y árboles malos y producen frutos malos. Y hay que mirar ese resultado. Ok, gracias Natanael por eso. Mira, voy a dejar dos datos porque como no, vamos a hacer la última pregunta y voy a saltarme a la que me interesa, pero voy a compartir con ustedes un dato pequeño para que se quede para estudio de investigación personal. Porque si el árbol de la vida tiene que ver con creer, con conocer a Jesús, la vida eterna en Jesús, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿de qué se tratará? Que está al lado del árbol de la vida. Ahora, les invito con esto a leer Jeremías, si no me equivoco es Jeremías 30 y 31, donde habla de un árbol que se enalteció por sobre todos los árboles del Edén. Recuerden que los árboles también en la Biblia se habla de hombres como árboles. Pero este árbol quiso ser por encima de todos los árboles del Edén. Se enalteció y sin embargo cayó. Fue cortado, fue echado por tierra. ¿Les suena? Y luego dice que fue cortado, pero fue dejada su raíz. El libro de Job dice que aunque el árbol haya sido cortado, si todavía tiene su raíz, hay esperanza para él. Crecerá nuevamente. O sea, yo les quiero invitar a pensar un poquito. Si Jesús es el árbol de la vida, ¿de qué se trata el árbol del conocimiento en ese sentido? Si a Jesús representa así. Interesante, muy interesante. Vamos a saltarnos esa, vamos a dejarla para otra ocasión, lo voy a dejar para estudio e investigación de la audiencia y voy a esta pregunta, ¿ok? Para finalizar. La serpiente maldita, que se menciona en Apocalipsis también, la serpiente antigua, ¿no? ¿Es el animal literal? ¿Qué significa que iba a comer polvo? ¿Por qué Isaías lo muestra como un evento futuro? Recuerdan que dice que la serpiente comerá polvo, dice en Isaías. Que no habrá más muerte, no habrá más luto y la serpiente comerá polvo. Entre otras cosas que dice. Bien, la pregunta es esa. ¿Se trata de un animal literal? ¿Se trata el pecado de Adán y Eva consiste en comer una fruta? La serpiente las tentó, una serpiente literal. ¿Era un medium? ¿Qué es lo que era? ¿Y qué significa esa maldición? Si se ha cumplido o no. Sí, yo creo que en el caso de la serpiente, yo creo que la serpiente simplemente fue un instrumento, una posesión. Detrás de ella, volvemos a lo que hablabas del principio, ¿no? Primero lo espiritual y luego lo material. Entonces, en la restauración de todas las cosas, en ese tikkun, rectificación, reparación, Isaías muestra a un niño, por ejemplo, el niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. Entonces, o sea, sin problemas. No habrá ese temor que hoy en día representa una serpiente, ¿no? Y considero que sí, evidentemente la serpiente tenía una connotación muy distinta antes de la caída. Era un animal con una serie de elementos diferentes y producto de dejarse usar, ahí tendríamos que llevar al punto, bueno, la serpiente podía frenar ser usada por el enemigo, por ejemplo. Habría que analizarlo, ¿no? Esa es la pregunta, o sea, ¿es la serpiente la que se dejó usar? ¿Es la serpiente la que era astuta? Sí, porque hubo un castigo para la serpiente luego de la caída.
hubo un castigo para la serpiente. Habría que preguntarse, bueno, la serpiente de alguna otra manera aceptó ser un instrumento, por ejemplo. Son preguntas que pueden estar en otro programa, Bastián. Anótalas allí para un nuevo estudio. Pero está muy buena. Está muy buena. Que sí, o sea, pensarlo. Y si fue maldita el animalito, ¿se cumplió eso? Porque las serpientes no comen polvo. Isaías lo pone como un evento futuro. Ok, se arrastra, eso sí. Pero el comer polvo, ¿a qué se está refiriendo en realidad? O sea, ¿tiene una idea literal nuevamente? ¿O hay una enseñanza de fondo? Natanael. Me gusta es una pregunta muy compleja. Bueno, religiosamente hablando es fácil de responder. Apocalipsis dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y de una vez uno dice, sí, no, la serpiente no tenía esa capacidad de decidir y el enemigo podía tentar a Eva en el árbol, bueno, a Adán y a Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchos afirman que realmente eso fue una prestidigitación satánica, usando al animal más bonito de la creación, supuestamente, como una serpiente voladora, que cuando volaba sus alas emitían diferentes colores, que era preciosísima y que era muy inteligente, pero no tenía la capacidad de razonar. Por eso la pregunta, ¿cómo si no tenía la capacidad de razonar, Dios la castiga? Humanamente, religiosamente hablando, creeríamos que es un símbolo. Y que cuando dice que comerá polvo se refiere que es la causante de la miseria humana y de la muerte, porque cuando se dice del hombre, polvo eres y al polvo volverás, la serpiente come polvo, es decir, come la muerte, es la que produce la muerte, es la causante de la muerte. Pero muchos judíos, no todos, pero muchos judíos no interpretan ese pasaje así, más bien dicen que la serpiente era buena también, porque todo lo que había en el Edén era bueno y bueno en gran manera, y que eso hacía parte del plan perfecto de Dios, probar, no tentar, probar al hombre para que él pudiera desarrollarse y crecer y poder tener elección para que hubiera libertad real. Entonces, bueno, ahí está como ese aporte y lo dejo así, intrincado para que ustedes lo desenmadejen. Natanael, ¿alguien te podría cuestionar el hecho de que Dios lo puso ahí para probar al hombre? Te lo podrían cuestionar, pero lo que no te pueden cuestionar es que Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno y entre eso estaba la serpiente y el árbol. Y el árbol también. No lo pueden cuestionar, o sea, es un hecho. Ahora, por eso es que cuando ante esas preguntas nos comenzamos a cuestionar, entonces Dios, ¿qué clase de Dios? Es donde comienzan a aparecer las preguntas más importantes. O sea, después de enfrentar las que más nos dan miedo, comienzan a aparecer las que podrían llevarnos por el camino que realmente sea la instrucción que se nos quiere dar o enseñar. Dios es un Dios que ama las preguntas difíciles. Ama las preguntas incómodas, por decirlo así. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Les suena? Son preguntas incómodas, pero es que a través de eso Dios busca llevarnos a un camino, como el padre a su hijo. Este es tu hermano que se había perdido. ¿No crees que era necesario hacer fiesta? Eso. Jaime, cuéntanos sobre este asunto tan complejo. Pues mira, para mí es muy simple. Y yo creo que ya después de lo que he dicho desde el principio, para mí es una simbología que debe enseñarnos algo. Debe enseñarnos algo. Sí, no seré tan profundo en la enseñanza porque normalmente cuando traigo a colación algo que es muy simbólico, pues entonces no le dedico mucho tiempo, digamos, a interpretar más sobre ella. Lo que puedo interpretar, y lo he dicho, es que la serpiente siempre ha sido para muchas culturas, aunque la misma Biblia también muestra a la serpiente en otros escenarios como representación del mismo Cristo y como salvación. O sea, es que es un tema a veces dentro de la Biblia muy complejo, por eso oportunidades. Sí, entonces la serpiente en Génesis es un símbolo
tendríamos que ver desde qué perspectiva quien lo escribe toma a este pobre animal para representar la maldad. Pero realmente no podría, digamos, profundizar mucho al respecto. Para mí es una representación, se necesitaba una especie de chivo expiatorio del mal, y el que escribió, inspirado también por Dios, determina que es la serpiente. A partir de todo lo que pueda pasar con ella, pues no profundizaría mucho, porque como te digo, no profundizo mucho, especialmente cuando veo este tipo de simbolismo. Para mí es un símbolo del mal, como es también un símbolo del mal en otras culturas. Y lo que representa es lo que la Biblia muestra y las interpretaciones que hacen, pero llegaría hasta ahí, solo un simple y para mí un símbolo del mal. ¿Cómo sería si profundizara Jaime? Profundo ese muchacho. Claro. Ok, bien, comentar un poquitito, solo para dejar ahí una semilla, y con esto terminamos. Isaías menciona que el león comerá paja, ¿verdad? Como el buey. El niño podrá jugar con la víbora y la víbora comerá polvo. ¿Qué significa que el león coma paja? ¿Qué significa que será inofensivo? Que no causará muerte ni daño. ¿Qué simboliza un león en la Biblia? ¿Se habla del león? ¿Se habla de la serpiente? Fuerza. Ajá. El lobo podrá estar con el cordero. O sea, cosas que son siempre están dañando, causando sangre, muerte, ahora son inofensivas. Mi pregunta es, ok, vamos, que los cristianos dicen la serpiente es Satanás. Entonces, a eso voy. Entonces, si su simbolismo es que la serpiente es Satanás, sigamos el simbolismo. Ya no come humanos, ya no muerde, no se come los ratones, ahora come polvo. Que el león rugiente es Satanás, como también es símbolo de Cristo. Pero ¿qué significa que ya no se va a comer a los becerros, a los cabritos? O que el lobo no sé qué va a comer las ovejas. Es que ya no habrá más guerra. Y lo explica luego. Ya no se levantará nación contra nación. Es que el polvo de la tierra nueva tiene que ser muy poderoso. Sí, una pacificación extraordinaria. Y fíjate que habla de comer en la tierra, ¿no? Comer de la tierra. Porque yo siento que, o sea, nosotros nacimos para vivir en este lugar. Uh-huh. O sea, la tierra no va a ser destruida, va a ser restaurada. Y esa restauración simboliza mucho para nosotros. Aquí hay una energía vital que Dios colocó para que la vida se gestara en este planeta, el clima ideal, nutrientes, una serie de cosas que sé que si ya son hermosas, a pesar de la caída, imagínate cuando venga la restauración. Va a ser algo demasiado asombroso. Muy, muy asombroso. Ok. Bueno, ¿qué viaje? No fue tan difícil, ¿no? Gracias, Así mis es. queridos hermanos, por acompañarnos. Natanael, no sé si quisiera decir unas últimas palabras, un saludo. ¿Qué te parece? No, feliz de haber compartido con este grupo de jóvenes ilustres, humildes. No nos las sabemos todas, pero podemos aportar opiniones de lo que hemos investigado, estudiado y escuchado desde niños quizá. Así que, hermano, gracias por escuchar con amor. Como decimos, no tenemos la última palabra, así que sus comentarios no se dirijan hacia nosotros diciendo, se creen que saben mucho porque siempre dicen lo mismo, y nosotros no creemos que sabemos nada, sencillamente aportamos de lo poquito que Dios ha puesto en el alma, en el corazón. Dani. Así es, no, nuevamente, gracias, Bastián, por este espacio tan especial, tan bonito, compartir con tu audiencia. Y nada, bueno, quiero invitarlos para el próximo sábado, si no me equivoco, muchachos, que vamos a estar, creo que en mi canal, si no me equivoco. Okay. Ahí voy a colocar el tema. Era el de Jaime, pero creo que Jaime no lo ha abierto, entonces sí vamos al tuyo. Bueno, si es el de Jaime, el de Jaime, pasamos el mío para la siguiente semana, pero nada, ahí vamos a estar bien. ¿Tienes el tema ya, Dani? Para que la gente... Ya lo tengo, se los voy a plantear allí por WhatsApp y si todo está ok, lanzamos eso, colocamos la publicidad. Okay. Bueno, Candela,
a los que estuvieron, gracias los que estuvieron comentando también por acompañarnos. Y bueno, nos veremos en el próximo estudio con Dani. Y bueno, ya con más preguntas. Y si tienen preguntas, temas que quieran proponer, lo dejan en los comentarios y con mucho gusto vamos a tomarlos en cuenta también para ello. Así que gracias a todos, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente.